chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del Manchester City porque la Premier aumenta a 130 los cargos contra ellos. Inicialmente eran 115, pero han subido 15 cargos más y van a ser 130 las acusaciones frente a las que se va a tener que defender el City a partir del próximo lunes, que es cuando empieza el juicio. Vamos a comentar qué conductas se están investigando, de qué conductas está acusado el Manchester City y esas posibles sanciones porque, atención, pueden ser muy duras. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ya sabíamos que existía esta investigación contra el City, también contra el Chelsea, por haber cometido desde el año, en este caso 2009 hasta la fecha, presuntas irregularidades y vulneraciones del fair play financiero. Eran 115 los cargos contra ellos, pero la última hora es que la Premier aumenta 15 cargos más y ya van a ser 130 las acusaciones de las que se va a tener que defender el City, como digo, a partir del próximo lunes, que es cuando empieza formalmente el juicio, un juicio que dicen que puede durar incluso hasta 2 meses y cuya sentencia ya se conocerá el año que viene. Principalmente los 130 cargos, esas 130 infracciones, son por quebrantar la regulación financiera de la Premier, por incumplir ese fair play financiero. Es una acusación, 130 acusaciones de las cuales el City siempre se ha defendido y siempre se ha declarado inocente, y no solo eso, sino que incluso la Premier les acusa de no haber querido colaborar con la investigación. No han querido colaborar en este sentido e incluso he llegado a leer que el City habría denunciado a la Premier por daños y perjuicios, porque todas estas acusaciones que está manteniendo la Premier contra ellos lo consideran una especie de atropello personal y incluso he leído por ahí que habrían denunciado a la Premier por daños y perjuicios. No, bueno, en cualquiera de los casos, 130 posibles vulneraciones del fair play financiero y que se sostienen principalmente en que desde el 2009 hasta la fecha el City se ha gastado más de 1.500 millones en fichajes que les han hecho ser uno de los clubes más poderosos del mundo a día de hoy, pero que incumplirían ese fair play financiero que tiene que cumplirse en absolutamente todos los países y en todas las ligas, porque son normas estrictas, porque muchos clubes atraviesan dificultades por no cumplir con esas normas y evidentemente son 130 posibles irregularidades en este sentido de las que la Premier les está acusando, ¿no? Dentro de todo esto del fair play financiero, acusaciones por no cumplir la normativa y demás, hay varias conductas que se han ido conociendo durante estos últimos meses que podemos ir desgranando, ¿no? Es verdad que en lo global es 130 posibles infracciones del fair play financiero y que en lo global es que desde el 2009 hasta la fecha se han gastado 1.500 millones en fichajes, pero luego hay determinadas conductas que los medios han ido filtrando, que son las acusaciones que está haciendo la Premier. Por ejemplo, una de ellas, unas de estas conductas que la Premier está acusando al Manchester City, dicen que son los recurrentes patrocinios inflados por parte del propietario del club, por parte de diferentes empresas con un estrecho vínculo con el gobierno de los Emiratos Árabes. Acusan al Manchester City de inflar determinados patrocinios con empresas que están vinculadas con los Emiratos Árabes. Esto englobaría varios de los cargos que se están investigando, insisto, a partir de los cuales el lunes se tendrán que empezar a dilucidar en este juicio que arranca. Evidentemente una acusación muy grave y una acusación que puede llevar sanciones muy importantes. No solo en la infracción de estos patrocinios de empresas relacionadas con los Emiratos Árabes, sino también, por ejemplo, los honorarios a los agentes. Dice Der Spiegel, lo dijo en abril de 2022, que el holding detrás del Manchester City parece haber vulnerado las reglas al pagar millones en honorarios a los agentes de los jugadores e incluso dicen también que orquestó un acuerdo triangular secreto para fichar a un jugador menor de edad. Sería otra de las acusaciones que existen ahora mismo contra el Manchester City. Por un lado, esos pagos de millones de honorarios a los agentes de los jugadores, obviamente incumpliendo las normas del fair play financiero, y también lo que me parece aún más serio y mucho más grave, el hecho de orquestar un acuerdo triangular secreto para fichar a un jugador menor de edad. Obviamente todas estas acusaciones, abro un paréntesis,
de una cosa obvia, pero bueno, por si acaso, obviamente todas estas acusaciones son las que se tendrán que demostrar en el juicio que arranca el próximo lunes, porque son acusaciones muy graves, como veis, inflar patrocinios, el pago de honorarios millonarios a los agentes y sobre todo ese acuerdo secreto para fichar a un jugador menor de edad. Acusaciones muy graves que se van a tener que demostrar en ese juicio y que mientras no se demuestren, evidentemente no se puede culpabilizar al Manchester City de esto, ¿no? Porque, insisto, es muy grave. Tercera conducta, por ejemplo, que entraría dentro de estos 130 cargos, el haber ocultado sobresueldos a Roberto Mancini, cuya estancia en el banquillo del Etihad duró entre diciembre de 2009 y mayo del 2013. Hablan de ocultar esos sobresueldos, cosa que también me parece muy seria, acusaciones muy graves, ocultar sobresueldos en este caso al entrenador que estuvo desde el 2009 al 2013 y que, insisto, una vez más, todo esto se tendrá que demostrar en ese juicio que está próximo a comenzar. Evidentemente son 130 infracciones muy graves, algunas más graves, otras menos graves, todas ellas relacionadas con la economía del club, con el fair play financiero y con la posible vulneración de la normativa financiera de la Premier, y que se van a empezar a investigar a partir del próximo lunes. El City tiene estos 130 cargos encima de la mesa porque la Premier tiene sospechas de que se han podido cometer estas 130 infracciones, ¿no? Ahora tendremos que ver si efectivamente hay pruebas suficientes de que ha cumplido todas ellas o algunas de ellas. Para esto hay previstas sanciones muy graves, como decía al principio, que van de todo tipo de sanciones de las que os podáis imaginar, desde la más leve, en el caso de que finalmente se puedan demostrar solo pocas infracciones y estas sean de carácter leve, hasta sanciones altísimas en el caso de que las acusaciones más graves se acaben confirmando. Van desde la advertencia formal, una multa económica según la gravedad de la infracción cometida, hasta, por ejemplo, deducción de puntos que podrían ser mayor o menor dependiendo de la gravedad. Hablamos ya en su momento de la posibilidad de descenso de categoría, denegación de los ingresos de las competiciones UEFA, prohibición a los clubes de inscribir nuevos jugadores en sus plantillas para las competiciones UEFA, limitación en el número de jugadores que pueden ser inscritos en plantillas para competiciones UEFA, descalificación de competiciones UEFA e incluso exclusión de futuras competiciones UEFA, con lo que el City se podría quedar incluso fuera de la Champions. Hablamos de descensos, hablamos de quedar fuera de Champions y hablamos de multas económicas muy importantes, ¿no? Será un tribunal independiente el que empiece a estudiar todo este caso. Estas 130 infracciones las empezará a estudiar el próximo lunes un tribunal independiente y, como digo, dicen desde Inglaterra que es un juicio que puede durar incluso 2 meses. Hablaban de alrededor de 10 semanas, ya veremos a ver si luego es tanto tiempo o incluso más, o si se recorta tiempo, ¿no? Evidentemente entiendo que habrá muchísima documentación, son muchos años, desde el 2009 hasta la fecha, por lo tanto habrá muchísima documentación que estudiar, muchas cuentas que estudiar y seguramente muchas testificales también a tener en cuenta, como en el caso, por ejemplo, de ese menor de edad, ¿no? Que hablan de ese acuerdo secreto triangular para poder fichar a un menor de edad, o sea que imagino que también estará plagado de pruebas testificales y de gente que irá a declarar de lo que sea conocedor cada uno. La sentencia se espera para el año que viene, hablan de primavera más o menos, una sentencia que puede marcar un antes y un después, la verdad, en la Premier, porque son cargos, insisto, muy importantes y Pep Guardiola se ha pronunciado al respecto. Creo que ha sido esta mañana, no me hagáis mucho caso porque no lo recuerdo bien, pero creo que ha sido esta mañana cuando ha hablado acerca de esas investigaciones y de esos ahora 130 cargos que tiene la Premier contra el City. Ha dicho Guardiola: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ya veremos. No soy abogado, hay muchos abogados en este país y en España. Me alegro de que empiece el lunes. Sé lo que la gente espera, sé lo que esperan. Bueno, como diciendo que él sabe que se esperan que el City sea condenado a todo lo peor, ¿no? Ojito con Pep Guardiola, porque yo creo que está preparando su salida ya, porque, en fin, hay jugadores y el entrenador que yo creo que se huelen que algo pueda ocurrir, que evidentemente el riesgo de sanciones importantes está ahí. Se habla de esa posible salida de Guardiola a final de esta temporada, se habla de la salida de otros jugadores quizá a final de esta temporada. Ojo con lo que pueda pasar con Haaland, ojo de lo que pueda pasar con Rodri, que también venimos hablando de él, porque al final sí, tienen contrato y está fenomenal,
pero evidentemente una sanción importante para el City, ya sea de descenso de categoría o de quedar fuera de la Champions, puede provocar una huida y una estampida total de los jugadores y del cuerpo técnico, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes a partir del lunes a ver qué es lo que va sucediendo. De momento quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.